Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el módulo de generalidades. Vamos a ver su segunda parte. Y en el desarrollo de la radiología, después del descubrimiento de los rayos X, su evolución en los años, también su utilización se incrementó exponencialmente. Por lo tanto, se desarrollaron nuevas técnicas, métodos de diagnóstico, con el objetivo de poder tener una mejor evaluación de las diferentes patologías existentes. Uno de los métodos, o mejor dicho, dos de los métodos que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con radiación ionizante y el otro con la utilización de ondas puramente magnéticas. El primer avance en la radiología fue el descubrimiento de lo que en aquel tiempo se llamó TAC, que su nombre significa tomografía axial computada. Hoy por hoy ya no se deberían de llamar así, mas sin embargo todavía se sigue utilizando. El advenimiento de la tomografía fue alrededor de los años 1960, cuando dos científicos, un físico y un ingeniero, concibieron la idea de crear un aparato que pudiera utilizar los rayos X, pero que al mismo tiempo permitiera ver las estructuras de una forma más profunda, ya que los rayos X solo podían ver cierto tipo de estudios, pero no profundizaban en ciertas estructuras, como ser el cerebro, como ser el abdomen. Por lo tanto, ellos quisieron utilizar los rayos X en un aparato especializado, cuyo objetivo era utilizar esta penetración de los rayos X y poder ver las estructuras internas del cuerpo. Es así como en el año, alrededor de los años 1960, estos dos científicos presentaron su proyecto, el cual era muy ambicioso, pero requería una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, en aquella época, la discográfica, que normalmente era la Sony en aquellos tiempos, decidieron juntamente con un grupo musical que estaba en crecimiento, lo cual ustedes han escuchado, por lo menos conocen los Beatles, utilizaron un disco de oro, ¿verdad? En aquel tiempo la discografía EMI, utilizaron uno de sus mayores éxitos, obteniendo ganancias, las cuales fueron invertidas en un porcentaje a el desarrollo de este nuevo descubrimiento. Estos personajes fueron el ingeniero Gottfried Höfl y el físico alemán, Höfl era alemán y Alan McCormack era americano. Aquí están sus fechas de nacimiento, sus fechas de muerte. Y estos científicos propusieron el desarrollo de este aparato. Desde los años 1962 empezaron a concebir el equipo, pero fue hasta el año 1970 que se logró verdaderamente desarrollar. ¿Por qué no lo pudieron hacer o echar a andar antes de esa fecha? Porque necesitaban otro aparato que conjuntamente con el que ellos habían creado fuera capaz de procesar las captación de la radiación emitida por los tubos de rayos X y detectadas por una selectiva sección de sensores. Estos sensores captaban la radiación que atravesaba los cuerpos con el nombre de fotones. Estos fotones
era información en radiación que necesitaba ser procesada por un equipo especializado que lo convirtiera en una imagen visible. Y es lo que no podían lograr hasta el año 1970, que apareció por primera vez en forma real, física, tangible y utilizable, no solo en el gobierno, sino que en instituciones no gubernamentales, lo que se conoció con el nombre de computadora. En ese momento se desarrollaron lo que se conoce hoy como las computadoras personales y profesionales y gubernamentales. La computadora fue un equipo que tenía un procesador matemático que era lo requerido para poder desarrollar su máxima capacidad de este equipo. Entonces, por eso es que el nombre de la tomografía axial computada, porque utilizó una computadora para procesar la información recibida a través de estos detectores. Este equipo es el primer equipo inicial, si ustedes se fijan, es un equipo con un gantry. Gantry es es extremadamente pequeño. Definitivamente, la concepción del primer tomógrafo fue para estudiar el cerebro. No tenía otra concepción en ese momento y era la mayor instancia en el momento porque la mortalidad por traumas craneoencefálicos eran altas. Se lograron obtener las primeras imágenes alrededor del año 1972. El único gran problema es que los estudios de tomografía duraban alrededor de 45 minutos en obtener imágenes diagnósticas. Por lo tanto, no era un estudio significativo en el manejo de trauma. Sí fue significativo en el manejo de enfermedad no traumática, en el caso de tumores, en el caso de procesos infecciosos, etc. Con el descubrimiento de este equipo, posteriormente el mejor desarrollo de las computadoras, empezaron a generarse los equipos de diagnóstico médico, creando la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Después de la tercera, después de la quinta generación, mejor dicho, lograron descubrir que no podían hacer ningún avance en cuanto a tecnología, por lo cual regresaron a la tercera generación y decidieron que si esa tercera generación podía ser modificada o cambiar en su sistema o generar una variante en la misma para mejorarla, ya que los avances en forma lineal, o sea, la capacidad del tubo, la intensidad de la radiación, no mejoraba en nada el diagnóstico y no ayudaba tampoco para el manejo de patologías emergentes como el trauma. Entonces, se decidió empezar a modificar la generación número 3. Y de ahí en adelante es cuando se toma la decisión de desarrollar o hacer algunos cambios fundamentales en esta versión, y es cuando inician los cambios de nombre real, pero que nunca se dieron como tal, sino que se maneja desde el punto de vista práctico. Eso generó los tomógrafos que ustedes conocen actualmente, donde ustedes ven un gantry amplio que permite la valoración de todo el cuerpo.
y que generó la subclasificación de los tipos de tomógrafos. En el año 1900, después del año 1970, esto estamos hablando del año 1972 al 74, solo en Estados Unidos, en esos años ya había 4 millones de estudios radiológicos por tomografía solo en niños, 62 millones al año en total de pacientes. Si bien entienden la gran cantidad de pacientes que se les realizó estudios tomográficos. Hoy por hoy, la cantidad de tomografías que se hacen en un día a nivel mundial es estratosférico. La cantidad de tomografías que se hacen en hospitales diarios pueden oscilar entre los 30 y 40 tomografías diarias. Depende del movimiento de los hospitales. En un día de 24 horas, podríamos decir que el Seguro Social hace unas 30 a 35 tomografías diarias. Entonces, entenderemos que hoy por hoy los estudios tomográficos es un gran beneficio y un gran riesgo a la vez. ¿Por qué? Porque no todo diagnóstico se va a realizar con tomografía. No todo diagnóstico es necesario una tomografía. Y entonces, en muchas ocasiones, realizamos muchos estudios que son innecesarios o no era el estudio de elección para ese paciente en particular. Eso trataremos de analizarlo dentro de poco y hacer comprender por qué, de la importancia de saber el cómo, el por qué, el para qué y el cuándo es que voy a hacer un estudio radiológico y cuál es el método de elección. Aquí un esquema desde el descubrimiento de la rayos X en 1895 hasta el año 2010, en que se descubrió o se utilizaron los rayos X para hacer fusión de imágenes. Fusión de imágenes es lo que conocemos como estudios del PET-CT o PET-CT, ¿verdad? Que ya son estudios especializados en el área oncológica. Ustedes pueden ver que en 1940 existía lo que se llamaba tomografía lineal, se le llamó así, pero era un estudio de rayos X que se tomaba en diferentes ángulos y permitía reconstruir una imagen, sobre todo en columna, que parecía que fuera una imagen en 3D, pero no era tal. En el año 1950 apareció la medicina nuclear, se desarrolló la medicina nuclear, introduciéndola para el manejo médico. En 1900 aparece el ultrasonido, que se empezó a utilizar mucho en trauma. En 1970 pues aparece lo que conocemos como la tomografía. En 1980 la resonancia magnética, en el 90 la radiología intervencionista, que ya la vamos a valorar en uno de los temas. Y en el 2010 en los estudios de fusión de imágenes o PET-CT. Bueno, con el desarrollo de las radiaciones se empezaron a hacer análisis de cuántos milisievert recibía un paciente por cada estudio. Milisievert es la unidad de valoración de la radiación en un órgano vivo. Miligrays es la valoración de la radiación en estructuras no orgánicas. Por ejemplo, una pared, un metal, todo lo que no sea un órgano viviente o una célula. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que significan los estudios de radiación en dosis en milisievert. Un milisievert es equivalente a un miligray. La única diferencia es que uno sirve para medir órganos vivos y otro no. En una radiografía dental, las que ustedes les hacen, las panorámicas, equivale a 0.05 milisievert. Es una dosis baja. Por eso la radiación dental no va a generar
o va a ser motivo de gran preocupación en cuanto a radiación o en cuanto a efectos estocásticos, a menos que sea un médico que esté haciendo radiografías a todos los pacientes que reciba, que no necesariamente va a ser así. La radiografía posterior anterior de pulmones equivale a 0.01, la lateral a 0.15 milisievert, el estudio mamográfico a 3 milisievert, los estudios de valoración exclusiva de estómago equivalen a 10 milisievert, un colon por enema equivale a 15 milisievert, una tomografía en un neonato equivale solo en valoración de estómago. Cuando hacemos serie gastroduodenal o estudio gastroduodenal por X o Y razón, equivale a 20 milisievert. Entonces, entenderemos que tiene que ser bien importante la razón por la cual estamos pidiendo un estudio tomográfico. Aquí vemos qué significa TAC. Viene del griego que significa la T de tomos, que significa corte o sección, la parte de grafía, que es graficar, que traducido significa escribir o grabar, axial, que significa relativo a un eje, al eje entajada de arriba hacia abajo, se llama axial. Cuando valoramos el cuerpo utilizamos ejes. Hay un eje axial que es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay un eje sagital que es de izquierda a derecha. Hay un eje coronal que es de anterior a posterior o de posterior a anterior. Lo más frecuente es de anterior a posterior. Y por último, computarizada, que significa que está asociado a un procesador de datos en el cual está en una computadora. Entonces, la terminología es TAC, que significa tomografía axial computada. Este término se utilizó en los primeros tomógrafos mediante su forma de adquisición. Vamos a hablar de la primera tipo de tomografía, que es la TAC. La TAC era una tomografía o un equipo especializado que tenía un tubo de rayos X en la parte superior y un detector en la parte inferior. Este detector recibía la radiación que atravesaba el cuerpo y que llegaba al detector en forma de fotones. Esto se enviaba a un equipo especializado que lo transfería a la computadora. La computadora procesaba esa radiación, la convertía en una imagen a través de una matriz de escala de grises. Cuando digo escala de grises es de negro a blanco. Esta matriz de escala daba puntuaciones o numeraciones a cada área según la intensidad de negro o blanco que fuera, y a esa intensidad o densidad se le llamó unidad Hounsfield, que la vamos a ver más adelante. Esta unidad Hounsfield es la que el procesador matemático y la computadora lo convertían en un color. Ese color, perdón, esa matriz o esa representación del negro o el blanco es lo que convertía la imagen de un color entre blanco y gris y que esquematizaba una imagen como la que ustedes ven en los estudios tomográficos. Si ustedes se fijan, los estudios tomográficos no son a colores, son en una escala de blanco y negro. La mayoría de veces los colores son más profundos en la escala de grises y los extremos, como ser el negro y el blanco, hay estructuras particulares que lo contienen. Bueno, ¿cómo se usó esta tomografía axial o cuál era el proceso o el manejo? Tenía un tubo en la parte superior. Este tubo, cuando se encendía y se quería hacer un corte axial,
el tubo se movía hacia la izquierda, después arrancaba y se movía hacia la derecha, como una especie de abanico nada más, de izquierda a derecha. Cuando hacía eso, emitía radiación y el corte que hacía era de 10 milímetros. Cuando lo hacía, volvía a su posición neutral, se paraba, la mesa en donde estaba acostado el paciente se movía 10 milímetros y volvía a hacer el siguiente corte. En otras palabras, hacía cortes axiales en tiempos limitados de 10 milímetros. Hacía un corte de 10 milímetros, se corría 10 milímetros, hacía otro corte de 10 milímetros, se paraba, volvía a hacer el corte, se movía 10 milímetros, volvía a hacer el corte de 10 milímetros y así. Se imaginarán cuánto tiempo se gastaba en cada uno de los cortes. Eso era lo que hacía que el estudio tomográfico fuera más lento. Además de eso, todas las lesiones que fueran menores de 10 milímetros no eran visualizables o se perdía en un campo. Por ejemplo, se vio una lesión de 9 milímetros y esa lesión estaba localizada justamente en el área que se corrió de 10 milímetros, ya no era visualizable en el estudio tomográfico. Entonces, eso sucedió con la primera, segunda, tercera, cuarta generación, en la cual potenciaban los tubos y vieron que desde la tercera generación en adelante ya no había una mejora significativa entre la cuarta y la quinta. Regresaron a la tercera y en ese momento decidieron algo. ¿Qué pasaba si en vez que el tubo se moviera como en abanico, qué pasaba si el tubo se moviera continuamente en esta dirección? Ya normalmente ya los tubos ya no se movían primero hacia acá y después hacia acá, sino que se movían en una dirección continua de izquierda a derecha. Así, continuamente, sin parar. Al mismo tiempo, tomaron la decisión que la mesa, en vez de pararse en cada corte, el tubo se movía continuamente y la mesa se movía continuamente. Al hacer este cambio drástico en el equipo, provocaron un movimiento en espiral. Este movimiento en espiral convirtió a la tomografía axial computada en una tomografía helicoidal computada. Entonces se debe haber llamado en aquel tiempo THC, tomografía helicoidal computada, porque ya no era axial, ya no eran cortes en tajadas, sino que eran cortes continuos oblicuos. Eso provocó que se perdiera únicamente, entre cada espacio espiral, se perdiera únicamente 5 milímetros. ¿Por qué se perdía 5 milímetros? Por la forma helicoidal que generaba el corte. Un ejemplo es si ustedes agarran una naranja y le digan al pelador que tiene una maquinita que se los pele, la ponen en la maquinita y corta la concha, pero la va cortando en una forma espiral. Si ustedes unen esa concha, mirarán que hay espacios que se unen, por lo tanto disminuyen el espacio de pérdida. Entonces significaba que con la tomografía helicoidal computada podían localizarse lesiones menores de 10 milímetros y mayores o igual a 5 milímetros. Las menores de eso todavía no eran perceptibles. Eso mejoró el tiempo de adquisición. Ya los estudios duraban alrededor de unos 10 minutos, porque la velocidad era mayor. El tiempo, no se perdía tiempo en cada parada.
en cada movimiento porque era continuo. Entonces, mejoró significativamente la utilización del tomógrafo en el trauma. Y eso fue un avance increíble. Ahora, siempre con la visión de hacer algo mejor y más óptimo, se dijo, ya no podemos mejorar la velocidad del tubo. Si se mueve más rápido, perdemos cantidad de radiación. Si movemos la mesa más rápido, podríamos perder más espacio porque iba a ser tan veloz que el tubo no iba a captar cierta parte del cuerpo, se iba a perder más de 20 milímetros en un movimiento más rápido. Por lo tanto, tenía que ser un movimiento sincrónico. Entonces, ya no había una mejoría en cuanto a la captación de imagen. Entonces dijeron, bueno, no podemos mejorar el tubo, no podemos acelerar la mesa, pero podemos hacer un cambio en los detectores. Con la tomografía axial y con la tomografía helicoidal, en la parte inferior solo había una fila de detectores que captaban la radiación que atravesó el paciente. Entonces decidieron, ¿qué pasa si le ponemos otra fila de detectores? En vez de esta fila, que era de 10 milímetros, le ponemos otra fila de 10 milímetros pegada, ya eran 20 milímetros. Eso provocó crear lo que se llamó la tomografía multicorte. En realidad era una tomografía multidetectores, porque ya no solo era una fila de detectores, sino que eran dos filas. Esto provocó que el espacio de captación se redujera significativamente a los 2.5 milímetros. Significaba que lesiones pequeñas ya eran visibles en los estudios tomográficos. Como con una sola vuelta, el tomógrafo detectaba que agarraba mayor espacio del cuerpo, se disminuyó el número de vueltas. Al disminuir el número de vueltas, también se disminuyó el tiempo en que la mesa recorría. Eso provocó significativamente que los estudios tomográficos duraran menos. Estamos hablando de 2 a 3 minutos. Entonces dijeron, el avance es por aquí. Entonces decidieron poner 4 filas de detectores, 8 filas, 16 filas. Cuando llegaron a 16 filas de detectores, el tiempo era súper rapidísimo. Estamos hablando de alrededor de unos 40 segundos en una tomografía cerebral. Eso fue fantástico para la evidencia de lesiones traumáticas cráneoencefálicas. Pero descubrieron que con el procesador matemático y con la reconstrucción de las imágenes, que todas eran en corte axial, se podrían reconstruir imágenes que se miraran como en un corte sagital o como en un corte coronal. A eso se le llama imagen multidimensional, o sea, una imagen en 3D o una imagen tridimensional. ¿Por qué? Porque se podía ver la misma imagen, la misma lesión en el corte axial, en el corte sagital o en el corte coronal. Eso nos permitía sacar mediciones de las lesiones en esas 3 longitudes. Eso nos ayudaba a sacar un volumen de las lesiones. Eso fue verdaderamente fantástico y llegó a generar lo que se llamaba imágenes en 3D. Pero no se quedaron ahí y dijeron, bueno, ¿qué pasa si ponemos 64 cortes o 64 líneas? Eso provocó que el tiempo de adquisición de un cerebro pues se convirtiera en 10 segundos. Y los cortes de reconstrucción multiplanares, o sea, multicorte, fueran mucho más definidos, las lesiones fueran mucho más gráficas
y las reconstrucciones 3D fueran más bonitas. Y siguió el avance hasta crear equipos de 320 detectores, de los cuales tenemos uno en la universidad. Este equipo tarda 9 segundos en hacer un estudio tomográfico desde la cabeza hasta los pies. El tiempo de adquisición es corto, la velocidad es increíble, pero todo tiene que ver con el equipo que estamos utilizando. Claro, las radiaciones pueden aumentar, pero lo que hace la mejora es el tiempo de adquisición, y al disminuir el tiempo de adquisición, el paciente está menos expuesto a la radiación. Entonces, la mayoría de los equipos hoy son una tomografía multicorte computarizada, sería una TMC. A pesar de los avances, todavía seguimos diciendo, haceme una TAC de cerebro. Debería de ser, haceme una TMC de cerebro, porque ahora hacemos reconstrucciones 3D de las lesiones que andemos encontrando. Y podemos sacar hasta volúmenes de un hematoma intraparenquimatoso, y con eso el médico tratante puede calcular si es un hematoma suficientemente grande como para ser drenado o no ser drenado. Hasta eso ha ayudado los estudios tomográficos. Aquí está un esquema de cómo es que funciona. Aquí está la persona, este es el tubo de rayos X, los detectores están opuestos y el tubo se mueve sincrónicamente con los detectores a través de todo el cuerpo, representando la imagen gráfica. Ahora, sabemos que la tomografía es algo grandioso, pero hay que tener cuidado con ella. Ya vimos ayer los efectos estocásticos que puede producir. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas: lo que es la dosis absorbida y lo que es la dosis efectiva. Vamos a ejemplificar lo que es una dosis absorbida. Viene uno de ustedes y me dice que me envía un paciente para tomografía abdominal por dolor abdominal. ¿Qué es dolor abdominal en primera instancia? ¿Es un síntoma o es un signo? Es un síntoma cuando se refiere, es un signo cuando se detecta. Pero dolor abdominal no representa un diagnóstico. Y muchas veces nos piden tomografía por dolor abdominal. No significa nada. Si usted me lo manda, usted me está obligando a hacerle una tomografía abdominal sin un diagnóstico presuntivo. Por lo tanto, tengo que escanear todo el abdomen, desde las cúpulas diafragmáticas hasta el piso pélvico, porque no sé qué ando buscando. Cuando a ese paciente se le hace esa tomografía, es la cantidad de dosis absorbida. O sea, se absorbió en todo el abdomen porque no sabíamos qué estábamos buscando. Pero otro de ustedes me dice, le mando a hacer una tomografía a este paciente porque presenta alteraciones en los niveles de glucosa, presenta lipotimias, presenta bajas de glucosa sistémicas de predominio matutino, ha perdido un poquito de peso, refiere astenia y adinamia. Entonces, y el examen de laboratorio, glicemias hasta de 60 matutinas. Entonces, lo que me está diciendo usted es que este paciente está sufriendo de hipoglicemias. Entonces, la pregunta del millón: hipoglicemias. Si tiene hipoglicemias, entonces lo más seguro es que yo tengo que ir y buscar una lesión a nivel pancreático. Entonces esto me da una orientación y me dice, el problema es páncreas. Entonces yo lo que tengo que hacer
es ir y realizarle un estudio tomográfico que me identifique una lesión pancreática. ¿Qué tipo de lesión pancreática? Bueno, aquí es donde entra toda la historia clínica, todo el examen físico, y yo vengo y tomo la decisión. Bueno, lo que quiero es un estudio de páncreas. Al decirme que quiero un estudio de páncreas, entonces usted me está diciendo que quiere selectivamente investigar una lesión de páncreas, que puede ser una lesión pancreática, pues un tumor pancreático específico. Entonces, eso me orientará a mí a hacer un estudio específico de páncreas, ya no de todo el abdomen. Eso se me convierte entonces en una dosis efectiva, porque es la cantidad de radiación necesaria para que yo encuentre la patología en mi paciente. Entonces yo digo, hay que hacer un estudio dinámico de páncreas. Estudio dinámico de páncreas es un estudio en el cual yo uso contraste y tomo secuencias en fase arterial, en fase portal, en fase venosa temprana y fase venosa tardía, permitiéndome poder identificar si existe o no un insulinoma. Pero la dosis que recibió ese paciente el día de hoy fue una dosis efectiva para su diagnóstico. Y eso es lo que todo médico debería de hacer para ayudar a su paciente. Tiene que tener un diagnóstico que sugiera el estudio tomográfico en particular. Todos debemos de tener ese criterio y hacerlo en base a eso. No pedir un estudio tomográfico para ver qué encuentro, sino un estudio tomográfico porque yo sospecho esto y necesito confirmarlo con esto. Esto es lo que les acabo de decir en otras palabras diferentes. Bueno, recuerden nuevamente que ayer hablamos que la radiación ionizante tiene un efecto estocástico y que tiene un efecto directo en la célula. Solo recordarles que una tomografía abdominal es 50 veces mayor que un estudio de una radiografía abdominal AP. Por lo tanto, si usted me dice, sospecho perforación en mi paciente, ¿cuál es el estudio de elección? Pues si hay perforación, la radiografía simple de abdomen. No va a pedir una tomografía. No es que necesito lugar de perforación. ¡Wow! Una perforación es una urgencia quirúrgica. Va a esperar que yo le pueda identificar una perforación en una tomografía simple. Si yo lo que necesito es ver de a dónde sale el medio de contraste y sale la cavidad peritoneal, ¿cuánto tiempo me va a tardar eso? Si lo logro hacer, porque si el paciente está perforado, probablemente esté vomitando. Si le coloca sonda y le metemos el medio, ¿cuánto tardará ese medio en llegar hasta el recto? Cuando ya llegue, probablemente su paciente esté en una sepsis o ya esté muerto. Entonces, hay estudios de elección para cada cosa. Entonces, por eso es importante saber cuándo, cómo, por qué y para qué. Recordando nuevamente, como hablamos ayer, los efectos biológicos de la radiación siempre van a actuar a nivel del ADN. Pueden provocar inhibición de la reproducción celular, que sería lo más fantástico. A esto se le llama muerte celular. Una reparación de la lesión acertada o fallida, o sea, reparan la célula o no. Si es fallida es a donde está el problema, porque si es fallida, me da la capacidad de tener un efecto estocástico, que puede ser cariocinético o carcinogénico. La muerte celular es lo más ideal, pero no siempre va a ser así. Ayer ya hablamos de esto, de los efectos determinísticos estocásticos. Los equipos de tomografía, pues son estos ahora modernos,
Este es el equipo que está en la universidad. Lo pongo para que ustedes miren este equipo. Se acuerdan que tiene tubos. Esos tubos generan un calentamiento extremo. Aquí hay dos aires acondicionados. Mantienen en extremo frío esta área y su objetivo es evitar que se dañe el tubo y que no haya una calor extrema en esta área que pueda ser sofocante para el paciente. Si es cierto, es bien frío, por eso tenemos colchas. Aquí hay un vidrio plomado que protege de la radiación y aquí están las pantallas donde vamos a ver los estudios. Esta es la primera pantalla donde se recibe toda la información. Es tan rápido lo que pasa aquí que no lo podemos interpretar, pero una vez que esto lo ha recibido, lo manda a la segunda computadora, la cual procesa las imágenes más lentamente para nosotros. Pero aquí ya tardó los 9 segundos en hacer todo el cuerpo. Aquí va a tardar 1 o 2 minutos en que me muestre todas las imágenes reconstruidas para que puedan ser visibles a mi ojo humano y a mi capacidad mental para poder determinar cuál es la patología. Hay diferentes tipos de equipos. Este es otro equipo, ¿verdad? Hay 3 monitores. En cada uno de ellos puede estar viendo diferentes estructuras. Los equipos varían de acuerdo a las marcas, de acuerdo a la cantidad de detectores, etc. Las marcas, hay múltiples. Cada quien tiene que tomar la decisión de cuál es su equipo de elección. Bueno, ¿cuál es el secreto entonces en la valoración de los estudios tomográficos? El secreto está en esta tabla. En honor a su descubridor, se le llamó la escala de Humphrey. Y esa escala de Humphrey son las unidades Humphrey, que son las numeraciones que aparecen en la escala de grises. La computadora le pone un número a cada estructura de acuerdo al color que genere y nosotros utilizamos esa medición como un método o como medio para hacer diagnóstico y para separar unas estructuras de otras. Por ejemplo, el agua es una densidad que se encuentra entre 0 y 20 unidades Humphrey. Y eso es importante porque tenemos que buscar donde hay estructuras que contengan agua. Por ejemplo, si examinamos un músculo y encontramos densidades de 0 a 20, no es normal, porque la densidad del músculo es más alta, alrededor de unos 40 unidades Humphrey. Pero si encontramos de 0 a 20, significa que hay un edema, un quiste, una colección o una necrosis en el músculo. Adjuntamos la información clínica con la anamnesis y el examen físico y los hallazgos laboratoriales y tomográficos y ya nos ubica en qué lesión probable pueda ser. Claro, tenía que saber yo a dónde tenía que hacer el estudio tomográfico. Entonces, todo lo que sea entre 0 y 20 es agua. En el cerebro, todo lo que está entre 22 y 32 es la sustancia blanca. Todo lo que está entre 36 y 46 es sustancia gris. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Recuerden que la sustancia blanca es la sustancia de conexión donde están los axones, pero también ahí hay vasos linfáticos, hay vasos arteriales y venosos, por lo tanto hay un gran contenido de agua. Por eso la densidad es inferior que en la sustancia gris, la cual contiene específicamente las neuronas, que contienen lípidos y sustancias de mayor densidad. La sangre está entre 56 y 76 unidades Humphrey, un coágulo de sangre, un trombo de sangre. Ahora, cuando la densidad es entre 80 y 90 unidades Humphrey, estamos hablando de un sangrado activo. Por lo tanto, yo lo puedo identificar fácilmente. Porque hay 4 densidades en el cuerpo detectables. La densidad agua, la densidad grasa, la densidad hueso y la densidad gas. Esas 4 densidades están en todo ser humano.
Hay una quinta densidad que no es parte del cuerpo, es la densidad metal, que la podemos valorar y detectar cuando hay un antecedente traumático o quirúrgico. Bueno, la densidad hueso es la densidad que oscila entre los 200 y 1000 unidades Hounsfield. Cuando pasa de 1000 unidades en Hounsfield, es una densidad metálica. Entonces, ¿cuál es la variación entre 200 y 1000 unidades Hounsfield en el hueso? ¿Qué tan compacto sea? Por ejemplo, un cálculo renal podría estar entre 200 y 400 unidades Hounsfield. Cuando pasa más allá de los 400 unidades Hounsfield, significa que ese cálculo no se puede manejar por litotripsia. También depende del tamaño y la forma y la ubicación. Pero la densidad es importante para saber si es candidato a litotripsia o no. Ya por arriba de 400 ya es una estructura más compacta. Ya un eco no la va a destruir. El hueso compacto, pues, hueso compacto, fémur, húmero, etc. Cuando pasa de 1000 ya es una densidad que estamos hablando de un metal. Por abajo, o sea, negativos, por abajo de 0, o sea, -1, -2 y todos esos son densidades grasas. Entre más negativo sea, por ejemplo, -100 a -800, estamos hablando de la compactación de la grasa. Por ejemplo, la grasa que está en la piel puede ser entre -100 a -400, pero la grasa que está en el abdomen, entre más compactada esté, o sea, más a presión esté, más tendrá. Normalmente llega hasta -900, 990, pero cuando ya está en -1000, ya no es densidad grasa, sino que es densidad aire. O sea, -1000, -2000, -3000 es aire. Entonces, aquí estamos valorando todas las densidades que existen en el cuerpo y podemos determinar si estamos frente a una lesión patológica o no. Entonces, venimos y valoramos nuestro estudio imagenológico. Esto que tenemos aquí es una tomografía, eso que tenemos aquí es una resonancia. Se parecen, pero la definición son diferentes. Aquí en un rato vamos a hablar de resonancia magnética. Pero si ustedes se fijan, aquí hay densidad agua en los ventrículos. Aquí hay densidad calcio en, en la glándula pineal y en los plexos coroideos. Está la densidad de sustancia blanca y la densidad de sustancia gris. ¿Por qué la sustancia blanca se mira oscura y dice que es blanca? Porque recuerden que en la sustancia blanca están las conexiones donde hay vasos, sistema linfático que contiene gran cantidad de agua. Y en la periferia es más blanca más bien, pero aquí se le llama gris, porque contiene las células cerebrales. Pero también tenemos densidad de hueso donde está la bóveda craneal. Entonces aquí vemos de las fundamentales, vemos una y dos densidades. Fuera de la densidad de sustancia blanca y gris, miramos las dos de importancia que son la densidad agua y la densidad hueso. Si encontramos otro tipo de densidad, significa que es patológica. En este caso en particular tenemos una tomografía cerebral donde encontramos una área con densidades blancas que no están en el lado contralateral. Ponemos densidad de, mira, 90 unidades Hounsfield. Si tiene 90 unidades Hounsfield significa sangrado. Entonces el sangrado es un sangrado cerebral. La pregunta del millón es, ¿qué lo causó? Para eso necesitamos saber la historia clínica. La tomografía en sí misma no es diagnóstico. Una tomografía sin una historia clínica es como tener una foto de un pavo real en blanco y negro. Nada, me piden que les traiga una foto de pavo real para sorprenderme con los colores que tiene ese pavo real,
pero les traigo la foto en blanco y negro. ¿Qué puedo ver? ¿Qué impresión voy a tener? ¿En qué me va a pantallar? En nada. Simplemente me quedo con que, bueno, se mira, pero nada más. La historia clínica me podrá decir si ese sangrado secundario a trauma o secundario a un evento cerebrovascular, que el manejo será diferente de acuerdo a la patología. Por eso las imágenes radiológicas son un complemento o una ayuda para el manejo de un paciente que ya tenemos un diagnóstico previsto. Aquí tenemos la reconstrucción, que es lo que les gusta a muchos médicos, con los estudios o los tomógrafos multicorte, pues podemos hacer todo ese tipo de reconstrucciones que ustedes están viendo ahí. Bien bonitas, claro, porque los cortes son finos, porque podemos hacer o visualizar las estructuras en tercera dimensión y sacamos estas imágenes en 3D como imagen de cráneo. Aquí tenemos otro estudio en el cual miramos un hígado, este negro es pulmón, esto es hígado, esto es estómago, esto es vaso, esta es aorta, esta es columna, estas son costillas. Pero lo que nos llama la atención es este hígado con múltiples imágenes redondeadas de menor y mayor tamaño. Lo importante aquí es medir las unidades Hoffinger que tiene esta lesión. Y me dan unidades de 35 unidades Hoffinger. Eso me indica que ya no son lesiones quísticas. Por lo tanto, entonces eso no es un quiste. Son lesiones sólidas. Si son sólidas, múltiples y de diferente tamaño, hasta que no se demuestre lo contrario, esos son metástasis. Si son metástasis, entonces la lesión está en el aparato gastrointestinal. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que saber? Historia clínica. Que me oriente y me diga dónde es probable que esté la lesión. Y de acuerdo a eso, pues hago el estudio de lesión más adecuado. Y en este caso, pues hay un corte vamos a llamarle el corte del dinero, porque este corte me muestra las lesiones metastásicas, me muestra un montón de ganglios, que son estos que están aquí, pero también me identifica una lesión dentro de la cámara gástrica, que es esta que está acá. Entonces ya puedo saber que es un cáncer de cámara gástrica con metástasis a hígado y a ganglios sectoriales. Ya me está dando pronóstico y tratamiento del paciente. Me dice que el pronóstico es malo, que la metástasis son regional y a distancia. Por lo tanto, el planteamiento quirúrgico no es tan efectivo y el manejo podría ser quimioterapia. Y de acuerdo a la evolución quimioterapia, en segunda instancia cirugía. Pero ya el estudio tomográfico me ayudó en base a una buena historia clínica. Bueno, el siguiente método es un método de estudio que no utiliza radiación ionizante, sino que utiliza ondas magnéticas. Es extremadamente largo la evolución, el desarrollo de él, no me voy a meter a eso, no quiero que sean expertos en resonancia magnética, solo que entiendan que la resonancia magnética es complicada, debe ser realizada con mucha cautela, porque no necesariamente es que es inocua, tiene sus efectos, tiene sus indicaciones. Aquí tenemos un estudio de un equipo de resonancia magnética, se parece a la tomografía, solo que son más compactos. En vez de tener un tubo de rayos X aquí adentro, lo que tenemos es un magneto. Este magneto lo que va a emitir son ondas de imán que provocarán un cambio en el paciente. Se parece al tomógrafo porque tiene una mesa, tiene un gantry con un imán, tiene una consola y una computadora, porque la computadora necesita estar ahí. Aquí tenemos el equipo de la universidad. Es compacto, grande. Este equipo es de 3 Tesla. Es extremadamente potente.
No hay muchos equipos de 3 Tesla. En el país creo que es el único hasta ahorita, no sé si han comprado algún otro. Estos equipos en realidad son equipos para investigación, no tanto para el día a día. Ah, este equipo equivale la capacidad como puede provocar un campo magnético 60.000 veces el que tiene la Tierra. Entrar ahí, como dice la gente, los pelitos se paran por el método que utiliza el resonador. Aquí tenemos la imagen del resonador, lo estamos viendo a través de una pantalla de vidrio porque no podemos meter ningún equipo electrónico adentro porque se arruina. Entonces, con esta premisa les quiero decir algo. No van a meter a cualquier paciente dentro de un resonador. Hay varias cosas que hay que cumplir con ellas. En primer lugar, no pueden meter a ningún paciente que tenga un equipo electrónico incorporado. Por ejemplo, marcapasos. Antes de meter un paciente al resonador con marcapaso, hay que saber el tipo de marcapaso que tiene su paciente, en qué año fue construido, cuándo fue colocado, qué tipo de marcapaso es. Los marcapasos del 2010 en adelante tienen la capacidad de poder ser introducidos a un resonador. Antes de eso, es probable que el marcapasos se arruine, se desconecte y se muera el paciente por bloqueo. Tampoco podemos meter un paciente que tenga una prótesis en sus oídos, un equipo que sirva para que el paciente pueda oír, ya sea externo o interno. No podemos introducir, se lo va a arruinar. Por lo tanto, no pueden introducir dentro del área teléfonos, radios, relojes electrónicos, nada, pero nada que sea electrónico. Tampoco pueden introducir nada que tenga metal, porque todo lo que tenga metal va a ser jalado hacia el centro del gantry, o sea, aquí. Si hay un paciente acostado ahí y tiene un lápiz que tenga metal, se le va a ir a insertar al paciente. Estos tipos de accidentes son raros, pero han ocurrido en otras partes del mundo. En un país, no voy a decir el nombre, en el hospital, abrieron la puerta del resonador, iba pasando una camilla con un tanque de oxígeno pequeño, lo jaló de la camilla, lo arrancó, mejor dicho, y lo fue a estrellar hacia el centro del gantry, matando al paciente que estaba acostado ahí. Si usted tiene en su bolsa un clic, se lo va a sacar del clic y lo puede enterrar en la mejilla de un paciente. Otra cosa importante, pacientes con tatuajes. Todos los tatuajes llevan un contenido metálico. Por lo tanto, hay que saber qué tamaño es el tatuaje que tenga su paciente, en qué lugar está localizado, porque puede calentar el metal que tiene esa pintura y puede quemar al paciente. Tampoco si es un paciente postoperado, digamos un aneurisma cerebral, y le pusieron un clic metálico. Si es clic metálico, no lo puede introducir al resonador. Si es un paciente postoperado de vesícula y utilizaron una grapa, no lo puede meter en el resonador. Entonces, todas esas implicaciones tienen también saber si su paciente es claustrofóbico o no. Porque si es claustrofóbico, se le va a tirar de esa camilla y se puede fracturar. También hay que saber si el estudio de elección es ese o no. Por ejemplo, si usted tiene un paciente, un niño con ceguera, fondo de ojo, mira una imagen blanca y usted sospecha un retinoblastoma, el estudio de elección no es resonancia magnética y piden mucha resonancia magnética, pero el estudio de elección no es resonancia magnética, es una tomografía. Ese es su estudio. Es el que le va a dar el diagnóstico. La resonancia magnética le va a decir, parece que tiene esto, pide la tomografía. Estos van para atrás como el cangrejo.
Entonces hay que saber cuándo, cómo, por qué y para qué voy a hacer lo que voy a hacer. Aquí tenemos estudios de resonancia magnética. En este caso en particular le pidieron una resonancia de toda la columna cervical, dorsal y lumbar. La pregunta es ¿para qué le pidieron todo? Si en los lugares, bueno, en todos los lugares dividen a la columna en sus tres segmentos, columna cervical, dorsal y lumbar, y las cobran independientemente, cuestan alrededor de 9.000 empiras. Si no hay descuento, 9.000 empiras la cervical, 9.000 empiras la dorsal y 9.000 empiras la lumbar. Si le pide todo, serían alrededor de 27.000 empiras. Si le rebajan, pueden ser 24.000 empiras. ¿Para qué tanto gasto si la patología estaba circunscrita a la lumbar? ¿Para qué lo hizo gastar tanto? Entonces tiene que ser selectivo en lo que usted pida. Una ventaja de la resonancia magnética, ¿se acuerdan que la tomografía solo me podía hacer cortes axiales? La resonancia me puede hacer cortes axiales, coronales y sagittales. Los programo y me las hace. Y yo puedo hacer que sea más efectiva la imagen si hago cortes en las diferentes planos. Entonces, esa es la gran ventaja de la resonancia magnética. Aquí tenemos un caso de un paciente que presentaba epilepsia refractaria, o sea, era una epilepsia que no se podía controlar con medicamentos, a pesar que usaba 3 medicamentos. Y en la solicitud que decía paciente con epilepsia refractaria, nada más. Se le hizo una tomografía, que es esta que está aquí, perdón, una resonancia magnética, que es esta que está aquí, y dice que es normal. Evidentemente se mira normal. Claro, no solo es esta imagen, es toda la secuencia, se mira que es normal. Entonces, la pregunta del médico tratante es ¿cómo es posible que sea normal si el paciente tiene esta clínica? Ahora, entonces, se platica con el especialista y le preguntan, bueno, ¿cuál es la clínica del paciente? Porque en la solicitud no está, solo dice resonancia cerebral, epilepsia refractaria. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la clínica del paciente? Bueno, paciente de tantos años, de sexo tal, con tiempo de evolución tal, que presenta una convulsión tónico-clónica generalizada, manejada con esto, esto y esto, y no evoluciona hacia la mejoría, con un electroencefalograma que muestra que la carga eléctrica está localizada hacia el área de la región prerolámbica o rolámbica del lado izquierdo. Eso me está ubicando en este momento y me está diciendo dónde tengo que ir a buscar la lesión. ¿Qué tipo de lesión puedo buscar? Bueno, entonces genero un protocolo de resonancia magnética específico en una secuencia específica y con un corte específico. Al hacerlo, entonces, encuentro la lesión, que es esta que está aquí, en una circunvolución, que sería esta que está aquí, pero que para mí no es evidente en esta imagen, porque no sabía lo que andaba buscando. Aquí sí sé, y es una esclerosis mesial, es la causa de su convulsión. ¿Cómo la ubiqué? Dirección. Muchas veces, o la mayoría de veces, en las solicitudes de estudios de imágenes, no hay dirección ninguna. No se sabe el por qué, el para qué, el dónde, ni el cómo. De ahí es donde se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. Un médico debe poner la historia clínica clara y concisa en una solicitud de un estudio radiológico. Si no, no se va a poder encontrar lo que se debe encontrar. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios.
Yo tenía una pregunta. Al momento era una tomografía, ¿cómo sé yo cuántas unidades Hounsfield tiene alguna parte? O sea, ¿se lo tira la máquina o es a puro ojo? No, muy buena pregunta. Ok. Eh, lo que hacemos es que ponemos una ruedita encima de la imagen que queremos evaluar y una vez que la ponemos encima, en esta región lateral me aparecen las unidades Hounsfield. En ese momento yo puedo identificar cuántas unidades Hounsfield tiene y cuál es la posibilidad diagnóstica de la patología. Eso lo hago en todos los estudios. Igual forma, en, en esta área, también pongo las unidades Hounsfield y me identifica eh, qué tipo de patología puede hacer. Si no hay más dudas o comentarios, entonces concluimos con la clase del día de hoy.